Ministerio Cara a Cara con Jesús, buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a dar inicio a nuestra esperada reunión. Les invito a que cierren los ojitos y le decimos: Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias por estas nuevas tecnologías que hacen que el mundo quede chiquito y podamos estar globalizados, Señor, y poder predicar el Evangelio como tú nos lo enseñaste y nos lo pides y nos dices que vayamos por todo el mundo predicando el Evangelio. Señor, gracias porque a través de estos medios podemos llegar y tener coinonía unos con otros. Tu palabra nos dice: mira cuán bello y hermoso es habitar los hermanos juntos. Y estos tiempos han hecho que habitemos juntos con estos sistemas. Padre, te bendecimos, te honramos, bendecimos este ratico que vamos a pasar en tu presencia, compartiendo la palabra, Señor, y adorándote, haciendo que tu corazón, Señor, se alegre, tu corazón se goce. Tú dices en Malaquías que hay muchos que en el mundo te alaban, pero que eso es basura. Padre, queremos ser de esos pocos, de ese remanente que te adoramos en espíritu y en verdad. Y decimos pocos porque tú, siendo Dios, dices que buscas a este tipo de adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Señor, y hoy cara a cara con Jesús, pone todo su espíritu, todo el espíritu, Señor, hacia ti, todo nuestro espíritu hacia ti, todo nuestro ser lo dedicamos a ti, todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque tan solo queremos amarte a ti. ¿A quién más? A nada ni a nadie. Señor, somos tú y yo. Dale gracias al Señor, porque en su misericordia, en su amor eterno, tuvo a bien llamarnos algún día a su camino y nosotros doblegar nuestra servicio y decirte: Señor, te acepto en mi corazón, en mi vida, entra, mora, habita en mí, y poder decir hoy: más ya no vivo yo, sino tú, Cristo, vives en mí. Adórale y dile gracias por ese llamado que me hiciste. Y de esta forma, ¿cómo podemos adorar a otros dioses si Él es el único que vino por nosotros, que entregó su vida? Nadie más lo merece, sino tan solo Él. Y podemos decirle: amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor.
gracias. Pero no hay nada allá atrás que necesitemos. Todo está aquí y está ahora. Por eso hoy nos postramos delante de ti, allá en tu casa, arrodíllate, póstrate con tu rostro y dile: Señor, gracias, gracias, porque tú me haces mirar adelante, porque tú muestras un camino, una senda a la cual seguir, que eres tú, Señor. Gracias porque viniste a la tierra y nos enseñaste a caminar en tus caminos, Señor, en tu palabra, a decirnos: miren, sí se puede llevar una vida conforme a la voluntad de mi Padre. Por eso le podemos decir: seguir tu caminar, Señor, que es un caminar en tu palabra, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Señor, gracias en estos tiempos que se están viviendo, a donde viene el enemigo aún a estorbar a los que ya hemos creído en ti, a hacer que nuestra fe desfallezca, a que volvamos atrás. Señor, hoy te pedimos que nos des fuerzas y no desmayemos, sino que con más ganas llevemos el Evangelio a toda nación, a toda criatura. Queremos cumplir con ese gran mandato y a través de él honrarte, Señor. Pero como decía Moisés: Señor, si tú no vas delante de mí, yo no voy. Y sabemos que tú siempre estás en y con nosotros, llevándonos y mostrándonos el mejor camino, el buen camino. Por eso, Señor, hoy podemos cantar y decir: es tan rico estar en tus manos, es tan rico estar en tu voluntad, es tan rico estar en la misma familia, es tan rico poderle decir a nuestro Padre: Padre, y a ti poderte decir: eres mi hermano. Gracias, gracias porque nos adoptaste y hoy estamos en tu camino. Por eso podemos decir que es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las siempre amantes manos de mi Dios. Es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Nuevamente dilo: es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las siempre de amantes manos de mi Dios. Es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Díselo a él: es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las siempre amantes manos de mi Dios. Y es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Y deja que sus manos te acaricien. Él está, su presencia está en ti está Él. Y donde varios le adoramos, Él desciende y Él habita en medio de nosotros. Por eso sus manos están hoy en tu vida, abrazándote, consintiéndote, diciéndote: te amo.
decía, una cosa deseo y esta buscaré, estar en la casa de mi Padre todos los días para contemplar su hermosura. Este es un momento de contemplarle y decirle, es tan rico, Señor, estar en tu camino, en tu voluntad. Es tan bueno, no hay nada mejor, porque en tu presencia es donde se liberan las luchas, las guerras, las situaciones, las dificultades. Es en ese lugar secreto, cara a cara contigo. Digámoslo una vez más, es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las siempre amantes manos de mi Dios. Y dile de corazón que es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Y es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Y es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las siempre amantes manos de mi Dios. Y es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Y es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan rico estar en tu presencia. Y es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Es tan bueno estar en las manos de mi Señor. Qué rico sentirse protegido. Como dice el Salmo, estar bajo la sombra de sus alas, protegido. Qué rico saber que todos somos sus hijos consentidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, Señor, por lo que has hecho. Por eso cada momento de nuestra vida queremos que tú seas el centro de todo. Que nuestro pensamiento de constante seas tú, Señor. El mundo tiene amiguitos imaginarios que hasta son demonios. Nosotros te tenemos a ti para hablar constantemente. Es más, tu palabra nos enseña que oremos todo el tiempo. Hablar contigo. Qué rico saber que a ti te encanta que estemos en tu presencia comunicándonos todo el tiempo. Que tú no te aburres de nuestras palabras. Gracias, Señor, gracias. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor.
de Moisés. Mi pensamiento eres tú. Eres tú, Dios de Ezequiel y Daniel. Mi pensamiento eres tú. Eres tú el Dios de José. Mi pensamiento eres tú. El Dios de la esperanza. El Dios de los cielos. El que subió a la cruz por mí. El que me redimió. El que derramó su sangre por remisión de mis pecados y de mi pasado. El que cogió los argumentos de Satanás y los clavó en la cruz del Calvario. Eres tú, Jesús, mi pensamiento. Eres tú mi pensamiento, Hijo de Dios. Santo eres tú, Rabacanda, Rabacaya arriba. Usanda la roba viva basaya. Uribe Baganda la Bacaya Santo. Y Río Basay. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Me has dado amor. Me has dado amor. Grato es alabarte, gran yo soy. Grato es alabarte, gran yo soy. Grato es alabarte, papá. Me has dado amor. Qué rico, Señor. Que la misma esencia del amor que eres tú, porque tú eres amor. Tú no tienes amor, tú eres el manantial del mismo amor. Lo entregues a nosotros, tus hijos, y haya sido la cruz por ese amor. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no levantar nuestras manos y nuestra voz a ti? Levanta tu voz ahí en tu casa. Levanta tus manos, tu ser para Él. Y dile gracias por ese infinito amor. Que siendo igual a Dios no escatimó ser igual a Él. Y que bajó y se hizo hombre por amor, para morir por nosotros. Y resucitar y darnos la victoria. Es una victoria eterna que no añade tristeza, que es para siempre y por siempre. Porque tú me has dado la vida nueva y abundante. Porque tú me has dado el existir victorioso. Porque tú me has dado cariño y todo tu amor. Me has dado amor. Dile gracias, gracias Señor por tu amor. Gracias.
les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo a toda la iglesia de Texas, a la iglesia en Colombia. Un saludo a la iglesia en Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia. La iglesia de México que nos escucha en este momento, en Estados Unidos. Y también a los hermanos que están en España, que reportan su sintonía. Que el Todopoderoso nos bendiga a todos hoy de una manera muy especial. Estos momentos son especiales de poder adorar, de poder estar en la presencia del Señor. Y sobre todo, lo más lindo no es cantar, sino sentir su presencia en medio de la adoración y la alabanza. La Biblia en el libro de Salmos dice que el Espíritu del Señor se mueve cuando su pueblo adora. Y escuchen lo que dice la palabra, dice cuando su pueblo adora, no cuando cualquiera adora, sino cuando su pueblo se une en adoración, en alabanza. Porque ahí es donde tocamos el corazón del Eterno. Es donde Él se vuelve a nosotros en misericordia y nos ama, nos demuestra su amor en su presencia al lado de nosotros. Bien, mi amado hermano, quiero pedirle un momentico que entremos en oración, unos instantes, y pidamos algo muy importante, y es que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, o como dice el libro de San Juan, el capítulo 14, verso 17, el Espíritu de verdad, no cualquier espíritu, sino el Espíritu de verdad nos acompañe en esta hora, en este momento, para poder entrar en algo muy importante, y es escuchar la voz de Dios a través de su bendita palabra. Yo le recuerdo a toda la audiencia, a toda la iglesia del mundo entero, que yo manejo la Reina Valera, revisión 1960, y de ahí es donde algunos me preguntan, me dicen, pastor, ¿y usted dónde saca tanta información? La saco de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí está expresa la palabra de Dios. Cristo, lo decíamos antes de la reunión con el hermano Néstor, con su mamita que está aquí presente, Cristo dijo algo muy tremendo en San Juan 5:39, dijo, escudriñar las escrituras. Escudriñar no es leer, escudriñar es indagar, es investigar, es escarbar, es sacar lo más profundo, de lo más profundo, las riquezas que hay dentro de la escritura. Porque las personas o los hermanos, los que leen la Biblia aún, porque hay muchos hermanos que ya ni la abren siquiera, simplemente la leen y no se detienen a mirar los secretos tan ricos que tiene la escritura. Y esos secretos tan espectaculares donde Dios le ha hablado al ser humano de una manera tan tremenda, que si el ser humano le pusiera atención a las palabras del Hijo de Dios, si le pusiera atención a Cristo, a las palabras de Jesús, su vida sería distinta. Su vida sería completamente distinta. No tendríamos tantos hermanos en las congregaciones con muchas peticiones, ¿sí?, no contestadas. Pero qué bonito cuando uno entra en la palabra, y aunque nosotros no nos la sabemos toda, cada día el Espíritu Santo nos viene iluminando, nos viene mostrando esa verdad. El salmista dijo, lámpara es tu palabra a mi camino y lumbrera a mi camino. Y el Espíritu Santo nos guía al camino, que es el Cordero de Dios, que es el mismo Jesús, que es el Maestro de Galilea que estuvo aquí en la tierra. Caminó, hizo milagros, señales y prodigios, hizo muchos bienes a la humanidad. Dentro de esos bienes dejó su palabra para que nosotros aprendamos buenos consejos de Él, para que nos vaya bien mientras estamos de paso por este mundo. Padre, te doy gracias en este momento, amantísimo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Elías, Dios de Moisés, Dios de Daniel, de Ezequiel, Dios de los profetas, Dios del rey David. A ti nos inclinamos en esta hora para honrarte, para alabarte y para glorificarte, para decirte, Señor, que te amamos a ti que estás sentado en el trono, a ti anciano de días, como dice el libro de Daniel, que estás sentado en el trono y eres el Padre eterno, eres el Padre celestial. A ti te damos honor, gloria y honra, porque tuyo es el poder y la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y no solamente la damos porque tú estés sentado en el trono, sino porque la mereces, porque tú eres santo, 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 3 veces santo. En ti habita la santidad, en ti habita la sabiduría, en ti habita el esplendor de nosotros, de nuestra vida y del universo mismo. Dice la Escritura que aún el universo subsiste porque tú subsistes, Señor. Y mientras tú vivas, nosotros viviremos y tú vives eternamente, Señor. Gracias te damos por esta hora, por este momento. Y pedimos, Señor, el permiso para entrar en tu palabra, porque ella es Kadosh, ella es santidad, Señor. Para que sea el Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo, y se conoce en español como el Espíritu Santo,
o el Espíritu de verdad, Señor, nos guíe a través de tu palabra a la verdad que tú quieras hablarle a la iglesia y hablarme a mí en esta hora, Señor. Gracias te doy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, el gran yo soy, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Gracias, Papá hermoso, guíanos y sumérgenos en los ríos de agua viva en este momento, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, llamado el Cristo, Señor, Yahshua HaMashiach, como se dice en hebreo su nombre. Amén y amén. Quiero invitarlo, mi amado hermano, que vayamos a la palabra de Dios y abramos el libro de los Salmos, y quiero que vayamos en este momento al capítulo número 1 y el capítulo número 2. Vamos a ir rápidamente, mi amado hermano, para escudriñar las Sagradas Escrituras, mirar qué es lo que el Señor tiene aquí, o qué dejó para nosotros acá, porque es muy importante los consejos de Dios. Comienza diciendo, bienaventurado el varón, y cuando habla de la escritura de varón, quiero recordarle que para Dios no hay género, ni masculino ni femenino, para Él somos hombres. Y cuando habla de varón, a diferencia del falso cristianismo, de ese cristianismo heredado de Roma, donde discriminan a las mujeres, aquí la palabra le está hablando tanto al hombre como a la mujer, como al niño, como al joven, como al adulto y como al anciano, a todos. Aquí nadie se escapa. Dice bienaventurado, bienaventurado es feliz, dichoso, alegre. Dice el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué dice este consejo la escritura? Por eso es que tú tienes que ser sabio y saber a quién estás escuchando tú cuando van o necesitas un consejo. Porque cuando la persona es mala, cuando tiene el corazón dañado, eso indica que no tiene al Redentor en su corazón, que no tiene a Cristo en su corazón, que no conoce al Hijo de Dios. Los consejos que esta persona te van a dar, te van a llevar a tener consecuencias que a ti no te van a agradar más adelante y vas a perder tu bendición. Por eso ten cuidado a quién te vas a acercar para un sabio consejo. Y lo recomendable no es ni siquiera porque porten Biblia, no es ni siquiera porque tengan un título, no es ni siquiera porque sea el pastor de tu congregación, porque hay hombres que están en los altares que no son sabios para poder aconsejar. Busca a una persona, pero antes de buscar a esa persona, ve de rodillas ante el Señor para que el Espíritu Santo te guíe a la persona que realmente te va a dar un sabio consejo. Y normalmente las personas que dan sabios consejos son personas que han sido procesadas en la vida. La persona que ha sido procesada en la vida tiene experiencia. Y la persona que tiene experiencia te puede decir si es correcto o no es correcto, aunque la decisión final del acto depende de ti, no depende de nadie. Ni siquiera Dios interviene en tus decisiones. Por eso tus consejos deben ser de personas que tienen un consejo sabio y ojalá a través de la bendita palabra de Dios y la experiencia vivida de esta persona donde Dios intervino para corregirlo, para guiarlo y ahora tiene autoridad para poder darte un sabio consejo. Dice bienaventurado también el que no estuvo en camino de pecadores. Hay otro tema, hay otro dilema. Hay personas que me dicen, hoy estaba escuchando algo, voy a reservarme el nombre, estaba escuchando de una persona que me decía, están hablando de mí, pero resulta que las personas que están hablando de mí, o algunas de las personas que están hablando de mí, hasta se unieron en matrimonio con impíos. Entonces ahí es donde uno viene a notar algo muy tremendo. Si la escritura nos dice no nos unamos en yugo desigual, y el yugo desigual tiene dos connotaciones. Está el religioso, que es el que Pablo habla, porque no podemos servir a dos señores, y un día escuché a una persona que me decía, es que es increíble, ¿cómo voy a hacer? Me casé con una persona que no tiene mi fe. Pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana y ella es cristiana. Entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Bajo qué doctrina la vamos a educar? Si el papá se los quiere llevar para un lado y la mamá se los quiere llevar para otro lado. Entonces se crea un conflicto tremendo en cuanto al sistema de pensamiento y la formación de sus hijos. ¿Qué van a hacer sus hijos más adelante? ¿A qué Dios van a servir los hijos más adelante? Y eso es lo que muchas personas no están dando cuenta cuando toman esa decisión
Y seguro que tomaron esa decisión equivocada de unirse en el yugo desigual, ni siquiera por amor, sino como me decían hoy, porque muchas veces les dicen, no, tranquilo, eso Dios sabrá, y de pronto usted lo convierte o de pronto usted lo lleva al evangelio. Y resulta que es algo increíble, y es que la maldad siempre sale triunfando. Siempre sale triunfando la maldad. El impío siempre sale dominando y controlando toda la situación. Y la persona, sobre todo las mujeres que son creyentes, terminan viviendo una vida de tristeza, de amargura y desesperanza, porque se unieron a una persona que primero no tiene el mismo Dios, no acepta las mismas condiciones, ¿sí? Y aunque vayan a la iglesia, van tristes porque primero las lastiman en el corazón, le lastiman sus sentimientos y las humillan por ir a buscar a Dios, ¿sí? Entonces van, pero no en esa libertad con que se debe ir a buscar y a glorificar a Dios. Y el problema es los hijos, porque uno de adulto pues toma su decisión, y si uno se molesta, pues yo me voy para la iglesia y pues como dicen, pues allá él en su vida y yo en la mía. Entonces entra Satanás a reinar, porque entra la división. Ese es el problema, y el Señor Jesucristo dijo algo muy claro, que Satanás, la forma en que Satanás iba a controlar al mundo y iba a controlar a los seguidores del verdadero evangelio, los justos y los santos, era dividiéndolos. Y él dijo, dividiría y reinaría, porque la división crea confusión. ¿Y los hijos cómo van a crecer? Van a crecer en confusión. Si mi papá busca a los ídolos y mi mamá busca a Cristo, ¿qué cree que va a pensar un niño cuando vaya creciendo y se vaya formando? Pues entonces más bien yo me vuelvo politeísta y empiezo a adorar a todos los dioses, porque también en el paganismo adoran a Cristo, pero adoran otros dioses, y no le va a creer a la mamá que va a haber un solo Dios. Y muchas de estas personas es porque han recibido consejos de malos y están en camino de pecadores, por juntarse con pecadores. Hay personas que tienen amistades que son paganos, pero paganos a morir, que son idólatras y cargan un lastre de idolatría tremendo. Y he escuchado personas que me dicen, no, es que yo soy amigo de él o de ella porque mi deber es predicarle y enseñarle la palabra de Dios. Y no se da cuenta el peligro tan latente. Porque Cristo dijo, prediquemos, pero no nos juntemos. Cristo dijo, hablemos, pero no nos mezclemos. Cristo dijo, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y él en su oración también dijo, Padre, yo te pido por los que están en el mundo, no que los saques del mundo, sino que los libres del mundo. Y la única forma de librarnos del mundo es no contaminándonos. Y para no contaminarnos, no debemos mezclarnos. Porque Satanás actúa de una manera sutil. Él es conocido como la serpiente antigua. Y al ser la serpiente antigua, sabemos que las serpientes tienen veneno. Y antes de clavar el veneno, la serpiente encanta a su víctima. Cuando usted mira los informes de Discovery Channel de las serpientes, usted ve cómo la serpiente se va acercando a su víctima. Suave, sutilmente, casi imperceptible su movimiento. Y cuando está cerca, no pica de una vez, sino mira a los ojos. Por eso dicen que cuando usted se encuentra una serpiente, no la mire a los ojos, porque tiene un poder de atracción y seducción. Y lo que hace es que provoca que la persona quede como paralizada del susto y de la mirada. Y cuando menos piensa, ni siquiera se dio cuenta que en el movimiento clavó los colmillos y dejó veneno en su vida. Y ese veneno, tarde o temprano, cumple con su objetivo y contamina el cuerpo y destruye. Y hay muchas personas que se han retirado de los caminos de Dios. No estoy hablando de denominaciones ni de congregaciones. Se han retirado de los caminos de Dios porque han sido contaminados con malas amistades. Camino de pecadores y consejo de malos. ¿Ven lo que dice? El tercer punto que dice el verso 1 es tremendo. Y esto me lo preguntaban hace 3 días desde los Estados Unidos. Me decían, pastor, ¿por qué el Salmo 1 dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores? ¿Sabe qué es escarnecer? Estaba mirando el diccionario. Escarnecer es blasfemar. Escarnecer es más allá de blasfemar, es burlarse del prójimo. Es entrar a burlarse de una persona.
menospreciarla y humillarla. Eso es escarnecer. Y la palabra dice que no nos sentemos en la silla o no nos sentemos con personas que se dedican a burlarse del prójimo, a maltratarlo y a humillarlo, a por debajearlo. Y lamentablemente, hoy sí que se ve en las iglesias eso. Uy, eso es increíble. Usted no puede estar en una iglesia y usted hágase en la parte de atrás, sobre todo cuando termina la reunión, y usted va a escuchar como la hermanita va, mire, si vio como la otra vino vestida, uy, cómo le queda de mal eso. Uy, cómo se ve es que no sé ni qué palabras pronunciar para que no suene feo por allá en otras naciones. Llamémoslo tonta, porque tonta es una palabra fuerte, pero no es una palabra mal hablada. Para no decir las palabras, porque en Colombia pueden ser normales en Colombia, pero por allá en otros países son muy fuertes. Entonces, se la pasan burlándose de las hermanas, cómo vienen vestidas, del automóvil que tienen, del peinado que llevan, del hermanito, cómo predicó, y se burlan porque de pronto no es una persona elocuente para enseñar o predicar, entonces se burlan que mire esto, que el músico, que X, Y, Z, y la iglesia hoy en día está sentada en silla de escarnecedores y es tremendo, y no se han dado cuenta de eso, lo cual lo lleva a que la iglesia está en camino de pecado, y por eso no es bienaventurada. Es una iglesia hipócrita, es una iglesia falsa, es un hermano que es de verdad, como decía el Señor Jesucristo, un fariseo hipócrita. Y se predica muy bonito en las iglesias hoy en día y en los altares. Pero del dicho al hecho, de lo que predican, hay un trecho muy largo. Porque no cumplen la palabra. Miren lo que dice la Escritura. Verso 2 dice, sino que en la ley, miren lo que dice, es tremendo. Sino que en la ley del gran yo soy está su delicia. Y yo le hago una pregunta, mi amado hermano, esta noche, mi amada hermana. Usted que está allí conectado en la transmisión, ¿usted se deleita en la palabra del Eterno? ¿Usted se deleita en la palabra de Adonai? ¿Usted de verdad se goza y se deleita en la palabra de Jesús, del Hijo de Dios? ¿Usted se deleita en la palabra de Dios mismo o no se deleita? Dice, bienaventurado el que se deleita en la palabra del gran yo soy. Y esta es su delicia. Y le voy a decir por qué tenemos que deleitarnos en la palabra. Si usted se va ahí enseguida al Salmo 37, verso 4, dijo el salmista algo muy tremendo, dijo el rey David, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te deleitas en la palabra. ¿Pero qué es deleitar? Pero para usted poderse deleitar en la palabra del Eterno, en la palabra del gran yo soy, en la palabra de Yahweh, como es su nombre en hebreo, o Jehová, como lo tienen en español, o Jesus, como se dice en inglés, usted tiene que conocerla. Y lamentablemente la iglesia está en un periodo de la historia donde no conoce la palabra del Eterno. Vuelvo y lo repito, como lo he dicho en muchas enseñanzas. Conocen los milagros de Cristo, conocen las señales de Cristo, conocen las cartas paulinas, conocen la historia de los viajes del apóstol Pablo, conocen parte del Apocalipsis, desconocen todo el Antiguo Testamento, pero no conocen la ley del Padre Celestial, no conocen la palabra del Padre Celestial, no conocen la palabra del maná que vino en el desierto y que cuando vino Cristo se presentó como el maná que descendió del cielo, el pan de vida que descendió del cielo. Tampoco conocen sus doctrinas, no conocen de dónde predicaba él, de dónde sacaba su predicación. Que muchas teologías dicen que como era el Hijo de Dios, trajo un evangelio nuevo. Pero cuando usted entra a analizar las Sagradas Escrituras, lejos de las teologías humanas, usted encuentra que él vino a ratificar la palabra de su Padre, porque él no trajo mensaje nuevo. Ha sido muy claro en el libro de San Juan, en muchas porciones bíblicas, donde él dice que todo lo que oyó a su Padre hablar, él vino y lo habló. Lo que oyó hacer a su Padre, vino y lo hizo.
Y todo está en el Antiguo Testamento, tanto en los libros proféticos, como en el Pentateuco, como en la ley de Moisés, como en los profetas y en los libros poéticos como son los salmos. Todo está ahí. Y la gente desconoce la palabra del Señor. Por eso decía David que uno debe deleitarse en la ley del gran yo soy, en la ley del Eterno. Dice, y en su ley meditar de día y de noche. ¿Qué es meditar? Meditar es estudiar. Meditar es investigar. Meditar es prepararse. Por eso allá en el libro de Malaquías dice la palabra, Oseas 4, dice muy claro que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y el pueblo lamentablemente hoy y la iglesia moderna saben más las teologías humanas y saben más la predicación del pastor que lo que el Hijo de Dios vino a enseñar. La gente no sabe que Él dejó que las leyes o la ley de Cristo, Él también dejó leyes y normas y estatutos. Y la gente desconoce que son las mismas normas, leyes y estatutos de su Padre. Por eso Él mismo dijo, yo soy el camino. ¿El camino para dónde? Un camino lleva a algún lado. ¿Sí? Y Él dijo, yo soy la verdad. Y si Él dijo, yo soy la verdad, es porque hay mentiras. Y las teologías humanas, salidas de las hijas de la gran ramera, Apocalipsis 17:5, es lo que está abundando en la tierra hoy en día. Por eso el evangelio que se predica hoy es distinto al evangelio que Cristo instituyó y los verdaderos apóstoles antiguos instituyeron para el pueblo de Dios. Si usted nota, usted verá que en el evangelio verdadero hay misericordia, hay ayuda, hay benevolencia. Pero la iglesia moderna no tiene nada de eso. La iglesia moderna lo único que hace es pisotear, perseguir, destruir. Roban, matan y destruyen con su lengua. Mientras que Cristo trajo palabras de vida eterna y sus verdaderos discípulos. Y la iglesia verdadera o el pueblo de Dios verdadero son la sal y la luz del mundo. Mientras el evangelio del Cristo romano que se ha vendido en el mundo entero es la mayor vergüenza para el mundo entero hoy en día. No hay un hombre, no hay una mujer con título, no hay una sola iglesia, no hay una sola congregación donde se pueda decir está cumpliendo con las normas y los estatutos del Padre Celestial. Están en una carrera de protagonismo, la cosa más tremenda, pero no ayudan ni siquiera a los propios miembros de su congregación. Los pisotean, los maltratan, los humillan, los destruyen. Mientras Cristo, el verdadero Cristo, no haría nada de eso. El verdadero cristiano, el verdadero Cristo, no el Cristo de Roma, actúa muy distinto al Cristo de Roma. Lleva la vida eterna, lleva al Padre Celestial. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dijo, nadie va a ir al Padre sino a través mío. Nadie viene al Padre sino a través mío, dijo él. Y la iglesia no está caminando en la verdad de Cristo ni en el verdadero evangelio. La iglesia está caminando en camino de pecadores, en consejo de malos, y está sentada en silla de escarnecedores. Y tenemos que salir de ahí. Tenemos que empezar a volver a los caminos antiguos. Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la palabra del Eterno, a la palabra de Dios. Tenemos que volver a escudriñar las Sagradas Escrituras. Miren, les recuerdo lo que el Señor dijo al profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16. Dice, así dijo Jehová, dijo, paraos. Escuche esto, mi amado hermano. Jeremías 6, 16, el Señor dice, paraos en los caminos. O sea, pare, haga un alto en su vida en este momento. Pare en los caminos, dice, y mirad es analizar. Dice, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y cuando usted averigüe cuáles son las sendas antiguas, compare las sendas antiguas del evangelio antiguo, que es el evangelio del verdadero Cristo y los verdaderos apóstoles, con el evangelio moderno. Y usted va a encontrar una diferencia tremenda entre lo que el Cordero de Dios dejó instituido en su palabra a lo que se está practicando en el cristianismo moderno. Por eso hablamos hoy en día
que ni siquiera es el evangelio de Cristo, sino el evangelio de la serpiente que le hurtó la palabra de Dios y se metió en las hijas de la gran ramera. Apocalipsis 17:5. Y son las famosas teologías, donde ahora opinan, piensan, creen que Dios dijo esto o aquello, y no lo que Él dejó instituido en su palabra. Por eso hay que entrar a escudriñar, a investigar, a estudiar, llenarse de conocimiento, porque el conocimiento lo va a sacar de la esclavitud religiosa en que la iglesia se encuentra, caminando en dogmas y pensamientos humanos y no en la libertad que Cristo vino a darle a la humanidad. Hablan del Espíritu Santo, pero ni siquiera el Espíritu Santo los usa. Se manifiestan en señales, milagros y prodigios, y Cristo dijo muy claro que ni siquiera, si no se hace la voluntad de Dios, en Mateo 7:21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verdadero Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, como dice San Juan 14:17, sí hace señales, sí hace milagros, sí hace prodigios, pero sin dejar de hacer lo otro, sin cumplir la voluntad del Padre Celestial. Por eso, párese y mire los caminos antiguos y pregunte cuáles son las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Y cuando el profeta dice, porque Dios mismo le habló, el Señor mismo le dijo, pregunte, dile a mi pueblo esto. Dice, pregunte cuál es el buen camino. No sigan ese confort que llevan su vida, donde usted se convirtió en un religioso más, donde usted cumple los días que usted va a su iglesia y pare de contar, pero usted vuelve a su casa y su casa es el mismo caos de todos los días. Si usted se emociona en su iglesia, si usted canta, si usted es re feliz en su iglesia y usted se emociona aún con la predicación, pero su vida no ha sido afectada y transformada por el poder de la palabra de Dios, usted está en un camino que no es el correcto y es el camino equivocado. Usted está en la senda ancha y no en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Dijo el profeta ahí, y hallaréis descanso a vuestras almas. Por eso usted tiene que revisar su vida. Todas las áreas de su vida tiene que revisarlas. ¿Cuál es el camino que usted está siguiendo? ¿Cuál es la doctrina que usted está recibiendo? ¿Usted ve realmente a Dios en su vida, a Cristo en su vida, o no lo ve? ¿Usted realmente ve al Espíritu Santo actuando en su vida o no lo está viendo? Porque si usted no lo está viendo, usted está yéndose por el camino equivocado. Y la invitación en esta noche es: entre el camino, salga del camino de pecadores, salga del consejo de malos y salga de la silla de escarnecedores y entre a la vida eterna que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Deleítate a sí mismo en la ley de día y de noche. Y la única forma que usted pueda comprender cuál es el camino verdadero, mire, mi amado hermano, se lo presento, es la palabra de Dios. Ni siquiera soy yo, ni siquiera es un pastor, ni siquiera es un hombre con título. No es ni siquiera una congregación ni una denominación. Porque si nos ponen en una balanza, Dios nos hallaría a todos faltos y fallos y mentirosos. Porque la única verdad se llama Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz del Calvario. Él es la verdad. Y en esa verdad debemos caminar. Porque esa verdad es la que nos va a llevar a la salvación. Esa verdad es la que nos va a llevar para que el Espíritu Santo nos selle en las frentes con el nombre del Eterno, que son las arras de nuestra salvación. Y esa marca que nos va a llevar a través de la palabra, que es teniendo la esencia de Cristo en nuestras vidas, es lo que nos va a permitir, como dice el libro de Apocalipsis, entrar al tabernáculo y participar de las bodas del Cordero de Dios. Medita en esta hora, mi amado hermano, cuál es el camino que tú estás siguiendo. Si es el camino antiguo, si es la senda antigua, si es el buen camino por el cual Dios ha querido conducir al ser humano. Dice la Escritura que hallaremos descanso a nuestras almas. Si tú no tienes descanso, si tú eres de los que cierra la puerta atrás de ti cuando sales de la iglesia, llegas a tu casa y solamente ves caos, tribulación, angustia, gritos, humillaciones, donde tal vez cierra la puerta de tu habitación para que nadie te moleste y te cubres la cabeza con la almohada para que no escuchar absolutamente nada de lo que está pasando a tu alrededor, y la que estás pidiendo llegar cansado a tu casa para dormirte rápidamente, para no escuchar el caos que hay en tu casa, déjame decirte algo: no estás en el buen camino. Sin importar la iglesia, sin importar la denominación y los años que lleves allí, porque en Cristo hay paz, hay shalom, hay cambio, hay transformación,
hay vida eterna. Y donde Él pasó por la tierra, donde el maestro de Galilea pasó y por donde Él pasó, nadie ni nada fue igual. Siempre hubo un cambio y una transformación. Dice la Escritura en 2 Corintios 3, verso 17, dice que donde está el Espíritu Santo, el verdadero, no el falso, no el mentiroso, no el imitador del Espíritu Santo, dice hay libertad, y donde hay libertad hay paz, hay tranquilidad y hay prosperidad, hay vida eterna. Si tú meditas en la ley del Señor día y de noche, pero para eso tienes que conocerla a través de su palabra. Mira lo que dice el verso 3. Dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y sabe qué le pasa a la naturaleza cuando está al lado del agua? Tiene vida, es verde y da fruto constante. No se seca, no se muere. Se reproduce y es de bendición, porque el fruto es de bendición para quien lo toma. Y tu vida debe ser así, de bendición y no maldición. Y la bendición no solamente es si tienes casa, si tienes carro, si tienes trabajo, si tienes dinero en tu cuenta bancaria. No, la bendición está en que puedas disfrutar tranquilamente tu comida, tu dormida, tu vestido y todo lo que Dios te ha permitido tener. Aún tus buenos amigos. Que puedas disfrutar cada momento de tu vida en paz y en shalom, en tranquilidad. Porque ahí es donde viene la bendición de Dios. Dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. ¿Por qué? Porque está plantada junto a corrientes de agua. Ríos de agua viva es lo que tienes tú cuando tú entras en la palabra del Señor. Ríos de agua viva. Como el Señor le dijo a la samaritana, de esa agua que no tendrás sed jamás. Y será de bendición, mas no de maldición. Porque el ir a la palabra de Dios, el entrar en la palabra de Dios es una bendición y tiene que cumplirse, porque el que lo dijo es fiel en cumplir sus promesas. Léate el Salmo 119 y vas a ver la riqueza espiritual de buscar a Dios y su palabra y cumplir y obedecer sus estatutos y sus normas. No nos da el tiempo porque son muchos versículos que trae el Salmo 119. Pero todo el Salmo 119 está mostrando la bendición por obedecer, la bendición por escudriñar, la bendición por buscar al Eterno. Y lo más lindo, mira lo que dice la Escritura, y termina el verso 3. Y todo lo que hace, prosperará. Hay bendición. Les recuerdo que en Deuteronomio 28 dice consecuencias de la bendición. Léaselo, mi amado hermano. Y consecuencias de consecuencias de la obediencia, que son bendición. Y consecuencias de la no obediencia. ¿Qué camino deseas escoger? Te invito esta noche, como dice Jeremías 6:16, que examines tus caminos, pare, mire las doctrinas que están recibiendo. Y mire si el evangelio sobre el cual usted está caminando ha sido de verdad de bendición a su vida, para usted, su círculo familiar, su esposo, sus hijos, aún sus amigos. Y si no ha sido así, pregunte por las sendas antiguas, el camino verdadero. Vaya y camine en él y hallará descanso a vuestra alma. Padre, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Gracias te doy, Señor, porque este mensaje llegó a la conciencia de todo aquel que lo haya escuchado, inclusive para mí, Señor. Te honro, te alabo y te bendigo, Señor. Y te pido que guardes su entrada, guardes su salida, guardes sus hijos, guardes su hogar, y que todos puedan entrar al camino angosto, a las sendas antiguas, las que tú preparaste para el ser humano, y salgan y huyan de las teologías humanas, del evangelio de la serpiente, y entren en la verdad que es Cristo Jesús, Señor nuestro, el Cordero de Dios, Yahshua HaMashiach. Amén. Gracias, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento
has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gracias, Señor. Ministerio que ahora queda con Jesús, la gracia, el amor del Señor esté con ustedes todo el tiempo, y como decía el pastor, todo el tiempo meditando en su palabra, estando en su presencia. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Bendiciones.